De pasar de ser emigrante y venir a hacer los trabajos que nos dicen que nos toca hacer, a tener en este momento un negocio de seguros bastante exitoso. Les voy a hablar de Sheymari Fernández en este capítulo del podcast en donde les vamos a demostrar que hacer lo que nos gusta sí es posible en Estados Unidos. Mi nombre es Diana Páez y hoy seré tu host. Che, hola. Hello, ¡bienvenida! ¿Cómo estás? A mí me encanta Gracias. tener invitados y tenerte a ti creo que era una invitación pendiente, Sí. ¿cierto? Cuéntanos de ti, por favor, preséntate. Ok, mi nombre es Sheymari Fernández, soy venezolana, pues específicamente de la ciudad de Maracaibo. Llegué a Estados Unidos aquí en el año 2017, en diciembre del 2017. Y bueno, en Venezuela soy contadora, trabajé en un banco por muchos años como auditora interna. Y desde el año 2017 que llegué, pues tú sabes, pasé por trabajos súper difíciles. Soy mamá de 2 niñas, Samantha que tiene 9 y Miranda que tiene 4 añitos. Bueno, ustedes dirán, ¿pero de dónde salió Chey? Y les voy a contar que yo a Chey la conocí, recién ella emigró, yo trabajaba en un restaurante con su esposo. Sí. Y en ese restaurante yo me traje a todo el mundo, amigos, o sea, con decirles que cuando nos íbamos de fiesta no teníamos quien cubriera los turnos porque todos éramos amigos y teníamos la misma reunión. Y ahí conozco a Chey y desde ahí como que empecé a entender un poquito de dónde venía obviamente de la situación de Venezuela, ¿cierto? Su familia en Venezuela. Y ahí fue que nos conocimos y desde ese entonces pues hemos como la una a la otra llevado y colaborado con las carreras de cada una. Nos hemos visto crecer, hemos visto el avance, ¿cierto? De limpiar cosas asquerosas que no les queremos decir, Sí. a efectivamente trabajar como independientes actualmente. Pero obviamente Chey nos va hoy a contar toda su historia y quiero que empieces por ¿qué fue lo más difícil de transicionar como emigrante, ser profesional, trabajabas en un banco, a llegar a limpiar y pues obviamente atender personal que tú dices, bueno, esto no era lo que yo tenía o lo que traía desde mi país? Sí, es duro. Es duro, la verdad que, como te digo, yo trabajé muchos años en la parte administrativa frente a una computadora, frente a un staff de empleados que tenía incluso a mi cargo, y llegar aquí y comenzar de nuevo, obviamente con toda la experiencia, porque nunca comienzas de cero, traes conocimientos y tal, pero te enfrentas como que tú sabes, a esa pared un poquito complicada de lo que es la migración. Y nada, yo siempre supe que iba a lograr lo que queríamos como familia, que era ser pues independientes, tener nuestro negocio, hacer nuestras cosas. Pero al principio, como todo proceso, nos tocó como familia sacrificar muchas cosas, tiempo con Samantha, que en ese momento estaba chiquita, y hacer cosas súper diferentes. O sea, yo trabajé contigo en el restaurante atendiendo personas, limpiando los baños, las mesas, lavando los platos, los pisos que tenían que quedar súper limpios, el idioma del inglés, empezar a entenderlo un poco, o sea, fueron muchas cosas. Luego trabajé en IKEA un tiempo, también igual limpiando mesas en el restaurante, pero siempre pensando que de allí iba a salir. Yo me acuerdo que yo me tomaba fotos y yo decía, esto va a quedar en el recuerdo. Tómense fotos, se Sí. los digo. Así estén llorando, que ustedes dicen, ¿cómo me tomo fotos? Así, tómenselas, porque algún día van a mirar atrás y van a decir, wow, lo que lograste. Sí, yo no me sentía cómoda. Es más, me acuerdo que cuando trabajaba en el restaurante en IKEA nos ponían un chaleco amarillo, de esos que uno parecía como, por lo menos en Venezuela, esas personas que trabajan en el tráfico, en trabajos así de construcción. Entonces yo me miraba y yo decía, Dios extrañaba mío. mi blazer y mi Claro. uniforme del banco. Y me incomodaba, la verdad. Yo, o sea, no había salido bien del trabajo y me lo quitaba porque era algo que yo decía, no soy yo. No soy yo, pero entendía que era un proceso. Y después de 7 años, que ahorita estoy en otro nivel, recuerdo todo eso y en el momento tú a veces no lo entiendes. O sea, es un proceso que te frustras, que te quedas como colgada y dices, ¿qué es esto? Y luego entiendes que era parte de lo que tenías que vivir. O sea, Sí, cuando tú hablas de, bueno, yo siempre supe que esto era un proceso, ¿cierto? Que era como un puente para llegar. ¿Era porque tú sabías que querías hacer en Estados Unidos o no sabías aún, pero de alguna forma
como que entendías que ibas a salir de ahí? ¿O ya tenías como el objetivo, yo quiero hacer esto? Si supieras que no, o sea, yo dije, yo voy a buscar hacer un trabajo que se acople un poco a lo que yo hacía, incluso pensé en hacer en preparador de formas migratorias, porque obviamente conocía mucho el tema, o trabajar como preparador de taxes, porque soy contadora y entiendo un poco la parte fiscal y todo lo que es impuesto, entonces todo eso me llamaba la atención. Sí. Y yo decía, nada, tengo que buscar hacer algo, y me habían hablado de muchas licencias, Realtor, o sea, todo eso pasaba por mi mente, y yo decía, algo de eso voy a tener que hacer. Porque además, eso es como en este momento, y en ese momento también, como lo más común para que tú empieces a transicionar de una vida de trabajos regulares a una vida más corporativa, ¿cierto? Preparación de formas, preparación de impuestos, licencias, seguros, realtor, ¿cierto? Cosas que no requieren que tú tengas un estudio previo para empezar a hacer ese proceso. Claro, te hablan de todo esto y cómo empieza ese proceso de voy a ser licenciada en seguros. En seguro. Bueno, resulta que yo tenía un problema con mi póliza de salud, yo salgo embarazada de Miranda y yo necesitaba que solventarlo, quien me ayudara, y en ese momento conozco a Jenny, quien es ahora mi socia y quien trabaja conmigo en la agencia, y ella fue como ese angelito que puso Dios en el camino y me dijo, te arreglo tu póliza de salud y te invito a que estudies lo que yo estoy haciendo. Y yo decía como que trabajar con seguros, yo no me veía trabajando con seguros. En ese momento, ¿qué hacías tú? Estaba en IKEA. Estaba en IKEA limpiando. Y Jenny te dijo como, ven, haz esto y tú exacto. Dijiste... Y me estaban dando pocas horas porque empezó la pandemia y ya no había mucho trabajo y yo iba al restaurante como 3 veces a la semana, 4 veces y tenía mucho tiempo sin hacer nada. Entonces ahí es donde Jenny me dice, ven a mi casa, te enseño lo que hace, y empecé a ser su asistente. O sea, ella tenía ya cierta cantidad de clientes y necesitaba a alguien que la ayudara. Y ella se dio cuenta que yo aprendía muy rápido. O sea, ella me explicaba y me decía, wow, tú eres buena para esto, tienes la vocación de hablar bien con la gente, tienes una voz dulce. O sea, ella como que me decía, esto es para ti. Y yo no, como que vender seguros, no me veía como que yo, según decía, detrás de la gente para que me compre seguros o algo así. Y entonces ella empezó como a despertar eso en mí. Hazlo, Chaymari, te va a ir súper bien, mira con lo que yo estoy haciendo. Ella incluso me habló como de su proyección aquí, porque ella acaba de llegar de Florida para San Antonio. Y todo lo que ella me dijo se ha cumplido. O sea, ella me dice, yo voy a buscar mucha gente que haga lo mismo que yo estoy haciendo y voy a transformar la vida de las personas y no sé qué más. Y yo la escuchaba y decía, ¿qué habla? Está loca. O sea, lo va a lograr. Además, porque quieras o no, cuando tú estás en esta industria de restaurantes y tú empiezas a ver como a normalizar de cierta forma esa vida. O sea, como que tú empiezas a decir, ¿será que sí uno va a salir de esto? O sea, es así como lo pintan. Pero cuando tú ves gente con tanta proyección, tú lo empiezas quizás a dudar porque estás en un ambiente en el que todo el tiempo escuchas de hay personas con 17 años acá que han limpiado, 17 años las personas, y las mismas personas en esos lugares te dicen, no, olvídate de esos sueños, olvídate de esas cosas. Cuando escuchas a una persona que tiene un discurso diferente, esta persona está loca. Exacto, y yo decía, no, yo no hablo inglés, ¿qué voy a estar vendiendo yo aquí seguro si la gente no me conoce? O sea, todo, tú sabes, ese síndrome de impostor que te empieza a hablar y te empiezan a decir, y yo decía, no. Hasta que después empecé a cambiar el chip y yo dije, no, yo puedo. Y Jenny fue de verdad que mucho apoyo en ese momento para mí y saco mi licencia temporal. En ese momento con la pandemia tú podías sacar una licencia temporal de seguros que te permitía por 6 meses trabajar licenciado como agente, ya vendiendo tus pólizas y todo, mientras yo estudiaba. Y así fue que lo fui haciendo. Y honestamente al principio, no te creas, habían altibajos. O sea, había días donde yo decía, no, solamente me compraban las personas que me conocían. O sea, como que el sobrino de mi esposo, mi vecino y tal. Y yo, pero poquito a poco. O sea, yo empecé a decirle a todo el mundo, epa, me convertí en agente de seguro, hago esto, empecé a sacar más licencias y tal. Y bueno, ya lo de hoy es historia, pero sí es complicado al principio. No te creas que es fácil. Yo pude hacerlo full time porque yo estaba recién dada a luz. Miranda estaba chiquitita, estábamos en la pandemia y yo me dediqué 100%. Entonces yo como que los frutos lo vi mucho más rápido, que hay personas que le dedican un part-time y piensan que todo es así mágico y no es cierto. Tiene su proceso. ¿Cuánto te tomó de ser, trabajaste en IKEA? ¿En qué momento dices, ya voy a renunciar a IKEA? Pues me voy a dedicar como a esto 100%. Fíjate que me fue fácil, porque con el tema de la pandemia IKEA cierra. O
sea, nos empezaron a bajar las horas y con el tema que empezó los contagios y todo, la tienda cierra. Mucha gente de la parte administrativa seguía trabajando desde casa, iba uno que otra persona, pero a nosotros como trabajábamos en un outsourcing, era un staffing que trabajaba para IKEA, nos fueron. O sea, adiós, goodbye. Yo me quedé sin trabajo. Wow. Y como te decía ahorita, son procesos que uno en el momento no entiende, pero luego yo entendí que era lo que tenía que pasar. Porque fue lo que me soltó de ese trabajo tan duro que yo estaba haciendo para decir, epa, o sea, este es el camino correcto. Claro, quizás si no hubiese encerrado, uno está en esa zona de confort, o sea, a veces la vida lo empuja a uno a tomar decisiones que son necesarias. Totalmente, y el entorno que tenía, todos hacíamos lo mismo, o sea, uno venía de un hotel amanecido de trabajar limpiando y en un restaurante, yo más o menos me visionaba, yo decía, bueno, si quiero trabajar en el área administrativa de IKEA, me falta inglés, yo buscando, pero en esa zona, porque yo llegaba desde las 5 o 6 de la mañana a trabajar y me iba a las 2:30 que salía Samantha de la escuela y lo único que yo veía era eso, gente trabajando todo el tiempo, limpiando, recogiendo, sacando la basura y pues imagínate, o sea, no era fácil tampoco el entorno, no me ayudaba. Entonces, claro, cierran IKEA, tú empiezas a dedicarte como full, escuchas a Jenny. ¿Cuándo decides escuchar a Jenny? O sea, decirle y tomarle la palabra de sí lo voy a hacer, porque muchas personas nos escuchan, tienen estos trabajos que nosotras quizás tuvimos y dicen, yo no me visualizo no teniendo un cheque a la semana. O sea, yo no me visualizo esperando que se den los resultados. Entonces, es cierto, ¿en qué momento como que le tomas la palabra a Jenny y dices, yo sí me voy a arriesgar? Sí, no, ya. Cuando yo saco mi licencia temporal y me acuerdo que hago 11 clientes, que entre eso eran la póliza mía, la de mi esposo, la de la niña. O sea 5 núcleos familiares. Ajá. Y yo empiezo a ver que tengo ese residual todos los meses, yo decía, esto es real. O sea, si gano mis comisiones todos los meses y si hago 10 más y 20 más, y yo empecé a sacar los números y dije, ya. Y eso fue como en el año 2020, en el 2020, como en septiembre. Y ahí fue donde yo dije, listo, ya, no voy a hacer nada más y me enfoco a esto. Y como te digo, empecé a pasarle mensajes a todo el mundo y a darme a conocer. Te quitaste la pena. Además. Sí, o sea, y me olvidé del que dirán y que las redes sociales y que tú hablas mucho y que esos posts de que ahora tú sales toda con tu blazer, que eres licenciada porque vas a escuchar de todo. Sí. Y yo dije, no, listo, o sea, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta. Entendí que el seguro de salud y el sistema de salud aquí funcionaba diferente y que tú no tenías que estar detrás de la gente te empezaba a buscar porque necesitaba de ti, de tu asesoría. Personas como yo que llegaban perdidos, que no entendían cómo se comportaba una factura médica de un hospital, a dónde ir, cómo buscar médicos en español. Y yo ya había pasado ese camino y yo era la indicada y la gente conectada conmigo. Claro. Entonces se me fue un poquito más fácil en ese sentido. ¿Cuándo tienes tu primer cliente que no es tu familia? Una amiga de Florida. Okay. Ahí es donde yo empecé a sacar las licencias de otros estados. Porque, ¿qué pasa? Con la migración de Venezuela, llegamos muchos en ese año, en el 2017. Yo tenía amistades del banco que empezaron a venirse para acá. Okay. Entonces estaban en Florida, en Georgia. Y ellas cuando empezaron a ver mis estados del WhatsApp, cuando empezaron a ver las tarjeticas y los correos y todo eso, che, ¿y haces póliza? Sí, yo quiero una. Y entonces eran mis amigas, ahora eran mis clientes. Wow. Mis amigas de Florida, mis amigas de Georgia. Entonces, personas súper lindas que todavía son mis clientes que empezaron a recomendarme. Mira, habla con esta chica que es súper chévere, ella te va a ayudar. Y así fui, era increíble. Cuando a mí me llegaba un mensaje y me decía, me dieron tu número y tal, yo decía, qué bendición. Wow. O sea, qué espectacular eso, que pase eso. Pues. Listo. Hay una cosa muy interesante, Che, y no tan beneficiosa en el mundo de seguros, y es que hay agentes que son tramposos. Sí. Y no solo eso, sino que a veces muchas personas hablan de, ¿me van a vender un seguro? Ay, qué mamera. Porque está todo reventado de que te quieren vender seguros del uno y del otro, además porque estamos en un país que funciona con seguros. Correcto. ¿Cierto? ¿Cuál es ese diferencial que crees que tienes tú o que tuviste tú en ese momento para empezar a crecer? Sí. Como persona y como empresa. Mira, lo que te hablaba ahorita de conectar con las personas fue algo que me ayudó mucho. Las mamás que llegaban con niñas pequeñas que sabían que incluso a veces ni podían tener seguros y yo les orientaba de cómo hacer mientras podían tener el seguro, de ir a los lugares como yo lo hice, de tener una beca de la mujer, de ver dónde se podían hacer su citología, de buscar medicamentos a bajo costo. Eso como que la gente decía, qué bonito
que por más de que todavía tú no ganes una comisión o no seas mi cliente, tú puedas brindarle esa información a la comunidad. Eso creo que es una de las cosas que más me diferenciaba, el tema del lenguaje en español, porque mucha gente llega e incluso no hablaba bien el inglés y entonces te buscan a ti para que en tu idioma tú puedas explicarle las cosas tan complejas de la parte de salud. Entonces todo eso creo que te va diferenciando y que la gente como que se va encaminando a venir a ti. Listo. Y llega el momento en el que todo te empieza a fluir. ¿En qué momento sentiste, oh, madre, lo hice? Sí. O sea, lo estoy haciendo, lo estoy logrando, estoy generando ingresos y no cualquier ingreso, estoy generando muy buenos ingresos de esto. Cuando compramos la primera casa, o sea, cuando ya yo no me lo creía, escuchas tantas cosas de que es difícil que te aprueben un crédito, de qué tal, y que cuando yo con mi trabajo independiente logré demostrar que podía ser partidaria de tener ese crédito, de que no nos hacía falta hacer otra cosa, en ese momento yo dije, estamos listos. Incluso es la fecha que ya mi esposo dejó también su trabajo tradicional y se ha unido a lo que hago. Y en ese momento tú dices, era lo que queríamos. Y Jay dice mi primera casa porque tiene una segunda casa. Sí. Te entregó también esta labor de los seguros. Totalmente. ¿Cierto? O sea que cuando compras esa segunda casa dices, no, ya, si la primera fue, la segunda es que esto fue maravilloso. Sí, no, sientes una tranquilidad, obviamente no es para todo el mundo, tienes que asesorarte, buscar la manera de ver cómo tú le sacas ingresos a las propiedades y todo. Esa casa la tenemos como un Airbnb, pero sí. O sea, definitivamente el tema de que tú te sientas tranquilo, de que no tengas que depender de que si fuiste a trabajar o no ese día, o de que si chequeaste, de que cuántas horas extras te dieron a la semana, te da mucha tranquilidad. Hay momentos lindos, ¿no? Has comprado casa, tienes a tu familia acá, pero hay momentos tristes también que nos pasan como inmigrantes. Y claro, tu carrera profesional ha ido en evolución, pero también has tenido momentos duros. Sí. Cuéntanos cuál ha sido ese momento tan difícil o el más difícil que has pasado en tu carrera de migrante acá en Estados Unidos. La muerte de mi papá. Sí, eso es lo que todavía lo hablo y bueno, me cuesta. La muerte de mi papá muere hace 2 años, en el año 2022. Oh, por Dios. Ay, perdón. No, que a mí se me va el ojo. Ok. Sí. Ok. La muerte de mi papá, muere mi papá el 20 de octubre del 2022, eso fue hace 2 años. Y antes de eso muere mi hermano en septiembre. Wow. Y luego después de 5 meses muere mi abuela. O sea, todos enfermaron muy cerca y obviamente yo no pude despedirme de mi papá, ni de mi hermano, ni de mi abuela, por el tema migratorio y todo. Duro, muy duro. Eso ha sido lo más difícil que me ha costado. Cuando tú dices que ha sido un proceso, ¿cierto? El tema migratorio. Sí. ¿Es porque entendemos que estás de pronto en un proceso, no puedes salir? Sí. Ok. Sí, todavía no. Ok. ¿Y tu mamá viaja a Estados Unidos después de tanto tiempo? ¿Cuánto fue lo máximo que dejaste de ver a tu mamá? 5 años. 5 años. Sí. Y cuando ella llega, ¿ella sabe que tu familia había fallecido? ¿Tu papá, sí, mi mamá vivió un proceso complicado. Yo la pedí con parol humanitario. Eso, yo creo que hace... Sí, yo la pedí con parol humanitario y ella llegó, y justo acababa de morir mi hermano y mi papá cuando ella venía de camino. O sea, fue duro. Te digo, esos fueron los momentos, yo creo que más difíciles que he vivido. Gracias a Dios, Dios nos une y mi mamá vive el duelo de mi papá aquí conmigo. Wow. Sí. O sea, el abrazo de mis hermanos y todo, yo lo viví fue aquí con mi mamá. Pero fue muy complicado porque mi papá enfermó muy rápido, igual que mi hermano. Fueron como enfermedades parecidas que les dieron, se deterioraron muy rápido. Mi papá tenía cirrosis hepática y mi hermano también empezó con problemas en el corazón y se llenaban de líquido y fueron procesos muy duros estando yo aquí, que lo único que hacía era pues ayudar económicamente y verlos por una pantalla. Fue muy difícil, pero pues Dios me dio el regalo que después de todo eso mi mamá llega aquí, gracias a Dios, y
pues fue como que ese regalito que teníamos las dos de podernos abrazar, de poder pasar esos momentos. Estando aquí mi mamá por el tiempo que estuvo, muere mi abuela, que era la mamá de mi mamá. Wow. Entonces sí, creo que eso es lo más difícil, la muerte de un pariente tan cercano y que tú sepas que no lo puedes ir a despedir o que ellos tampoco puedan venir a verte porque mis hermanas tampoco pueden venir todavía. Uh-huh. Entonces, eso fue algo, y bueno, todas las personas que han vivido, porque obviamente no he sido solamente yo, que se te muera tu papá, tu abuela o tu hermana, son cosas duras, muy, muy duras. Todavía a mí me cuesta hablarlo, me cuesta, o sea, procesarlo, pero fíjate que mi papá muere en octubre y justo esa es desde donde comienza la temporada más de trabajo para nosotros, los asesores de seguro. A eso iba, sí. Porque es el Open Enrollment. Uh-huh. Y cuando tú tienes una empresa, uh-huh. O sea, cuando tú trabajas, sí es cierto que tú dices, voy a trabajar con el dolor porque me toca. Sí. Pero cuando tú tienes una empresa, tú eres como el líder de esa empresa. O sea, uh-huh. Si tú estás derrumbado, las cosas no van a andar. Y especialmente cuando hay una temporada tan ocupada. Uh-huh. ¿Cómo vives ese proceso de, uh-huh. madre, por un lado tengo tanto bendición de dinero, ¿cierto? Porque finalmente sí. mucha gente registrándose, mucho trabajo, pero por el otro lado estoy con este duelo de que uh-huh. no es un duelo cualquiera, pues estoy perdiendo mi familia. Sí, sí, fíjate que justo eso te iba a decir, mi trabajo en ese momento fue mi refugio y fue mi salida, porque yo necesitaba estar tan ocupada, estar pendiente de mi equipo de trabajo, de mis clientes, de la atención, de renovar a todos, de quedar nuevamente bien otro año más, uh-huh. que eso me ayudó a sanar un poquito ese dolor y esa distancia que yo tenía. Uh-huh. Entonces siento que obviamente, bueno, mis hijas primero que todo, mi esposo, pero el trabajo en ese momento para mí fue mi refugio y fue mi clave para yo salir adelante porque mi mente estaba ocupada todo el tiempo. Uh-huh. Y yo me repetí y me decía, Chaymari, no puedes hundirte, tienes que salir. Me recordaba que en esos momentos donde mis hermanas me llamaban y me decían, necesitamos medicamentos para mi papá, necesitamos dinero para la clínica, el dinero lo daba, era mi trabajo. Entonces recuerdo que Jenny me sentó un día porque sí, me aislé un tiempo. Uh-huh. O sea, me tuve que aislar como unos 10, 15 días. Yo no quería que nadie me diera el pésame. A mí me entró como una cuestión muy extraña. Como de mal genio sí. con la vida. Sí. No querías como que te sintieran lástima por ti. Ni Incluso nada. Ustedes supieron sí. que mi papá se murió después de mucho tiempo. Exactamente. Nada, yo no puse nada ni en WhatsApp ni en las redes. Yo no quería sentirme como yo sentía que daba como lástima, o sea, que no quería sentirme víctima de que la gente decía, ay, se te murió tu hermano y luego tu papá, y hoy, o sea, no como quería que eso. Pobrecito, o sea, como sí, que no querías victimizar. Yo no quería eso, okay. Yo no quería eso y yo llegaba a la oficina con mi cara, o sea, me puse como una coraza, wow. ¿Me entiendes? Y Jenny, me acuerdo que en ese momento me recordaba eso, me decía, tienes que seguir tu trabajo, tu dinero, es lo que te da, es el motor, es lo que ayuda a tu familia, fíjate tu papá cómo estuvo y todo lo que tú enviaste, porque obviamente yo ayudé para el sepelio, el cementerio, todo, porque en Venezuela todo es muy difícil. Uh-huh. Entonces ahí yo comprendí, yo dije, no, necesito levantarme. Y el trabajo y el día a día y la rutina y mis clientes y mi equipo de trabajo que me decía, Epa, ¿qué vamos a hacer con este cliente? Era lo que yo volvía a la realidad, ¿me entiendes? Tenía mis altibajos, pero volvía a la realidad. Y luego, pues sí, le pedí disculpas a mucha gente. Recuerdo que había gente que me llamaba, que sí sabía que me decía y yo no les respondía. O sea, me dio claro. Fue por eso. Por no afrontar, o sea, no quería vivir como que cada vez que te decían, ay, pues, yo no quería volverme revivir el a momento derrumbar. Que no estaba, como que no estaba, no que estabas pasando por un momento y ay, pobrecita, y yo decía, no quiero, como que hasta que después de un tiempo que yo salí del Open y pasaron meses, fue cuando yo dije, no, tengo que vivirlo. Porque no podía tampoco negarme a lo que estaba pasando. Tú sabes que todo el duelo tiene un proceso, está la negación duró un tiempo hasta que yo lo acepté y luego lo afronté y así vas, hasta que aprendes a vivir y todo. Pues. ¿Buscaste en algún momento de pronto ayuda? Sí. Para pasar ese proceso. Sí, tomé terapia psicológica y todavía. Y mi esposo y mi familia y mis hijas fueron mi soporte, obviamente, en ese momento. Uh-huh. Llega tu mamá, obviamente, y creo que lo conversamos en un momento también. Sí. Y es que cuando tú estás tan lejos de tu familia, pues tú tienes la ilusión de que tu familia venga. Y es como mi familia y quiero que mi familia esté acá. Pero lastimosamente tu familia cambia y tú también cambias. Sí. Cambian las situaciones, cambian muchas cosas, ¿cierto? Y esto no se habla mucho. Uh-huh. Y es
claro, viene mi familia y yo estoy esperando recibirlos, pero la dinámica familiar también ha cambiado. ¿Qué pasa Sí. cuando llega tu mamá? Sí, imagínate, yo nunca había vivido con mi mamá. O sea, yo No. desde que obviamente me independicé y me casé, yo me fui, o sea, me explico, yo nunca había vivido con mi mamá dentro del matrimonio, es a lo que me refiero. ok. O sea, después que yo salgo de casa y que obviamente ya hago mi vida como esposo, con mi pareja, nunca habíamos convivido. ¿Ok? Siempre era la visita de mi mamá a mi casa, o ya vivíamos en casas diferentes, y sí, obviamente es una bendición. Ella se adaptó con las niñas. Miranda al principio, cuando la veía, que no la conocía. Eso es un punto que te iba a preguntar y antes de que continúes. Samantha se viene muy chiquis, ¿no? Ujú. Claro, pero Miranda no la conocía porque Miranda nació aquí. Ujú. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, mi mamá lloraba porque Miranda no la quería, porque no la Claro. conocía, solamente la veía por el teléfono, y ella, cuando llegó, ella decía, ¿esta señora quién es? O sea, Claro, porque era- esa señora me está diciendo cosas, o porque Sí. está en mi casa. Sí, sí, y mi mamá lloraba porque mi mamá decía, la niña no me quiere, y yo, mami, paciencia, porque obviamente, pues un niño tú no le puedes entrar en confianza tan rápido, pero mi mamá obviamente se la ganó. Ya a Sí, los 15, claro. 20 días, la abuelita que le... Pero es el principio, es Sí, como... es complicado. Y como te digo, nunca habíamos convivido juntos, y obviamente como familia ya nosotros tenemos reglas en la casa, ya tú tienes tu forma de, tu hora de despertarte, tu comida. Tu hora de vivir, o sea, tu forma de vivir, Sí. ¿cierto? Si tú te levantas tarde o te bañas al mediodía, eso es ya es la dinámica familiar. Sí. Pero cuando entra un otro componente y la familia es divina, uno la ama, ¿cierto? Pero uno anhela tanto ese momento que cuando ese momento no es tanto lo que uno esperaba, no porque ellos sean malos o uno sea malo, sino porque son dinámicas familiares, hemos cambiado, Sí. son dinámicas familiares diferentes, Sí. pues uno se enfrenta un poquito como con, Sí. ¿qué es esto? Sí. Sí, a mi mamá le tocó adaptarse. O sea, adaptarse ella a nosotros un poco a ellas. La dinámica, ella me decía, no es mi casa. O sea, ella se sentía como extraña porque siempre había sido el líder de casa. Y por más que yo le decía, mami, Wow, esta es tu sí. casa, esta es tu cocina, este es tu baño, lo que tú necesites, ella decía, no, yo tengo que pedirte permiso porque es tu casa. ¿Qué quieres cocinar hoy? En la crianza de las niñas también es complicado, ¿me entiendes? Y como yo soy la única que está aquí, mi mamá tampoco tenía dónde ir. O sea, no era que, ay, mira... Mami, si me escuchas. Como cuando llegó tu abuela, No, pues, sí, sí. una semana aquí, una semana allá. No, mi mamá era, o es Che o es Che, me la Y aguanto. Che, o es en la habitación de Che o es en la habitación de las niñas. O me aguanto porque no tengo a dónde ir. Entonces, claro, la dinámica cambia, pero tu mamá Sí. decide devolverse para Sí, Venezuela. mi mamá está en Venezuela ahorita. Ok. En nombre de Dios, agilizando, ver si ahora puede venir con visa de turista, porque la realidad es esa, no todo el mundo se adapta. ¿Ok? Y no todo el mundo quiere venir a visitar, a veces nos dicen, pero ¿por qué tu mamá no está allá? ¿Por qué tus hermanas no están allá? Porque no es el sueño de todo el mundo venirse a vivir contigo. Ujú. Solo quieren venir de paseo y han negado las visas. Ujú. ¿Sí o no? Porque tu mamá tiene que ir a Bogotá, a Sí. Colombia, a hacer todo este proceso, Sí. que también es otra desventaja. No es como que se pueda hacer todo el tiempo. No es solo lo que cuesta la visa, es el viaje a Colombia también. El viaje, el tiempo que hay que esperar. Fíjate que yo le había pedido la visa a mi mamá y a mi papá. Mi papá estaba vivo, y cuando yo agilicé todo, la idea era que ellos vinieran, porque yo tenía el sueño de que él viniera y él poderse hacer algún tratamiento médico, algo que lo mejorara. Pero no dio tiempo. Imagínate, cuando yo le pedí la cita, tuve que esperar 2 años y algo para que pudieran ir a su entrevista. Ahorita está... Fíjate que ella vino, y ahorita es que tiene la cita. O sea, con él. O sea, ya ha pasado de todo, o sea, aquí Sí. pasa todo, COVID, la tormenta hasta que tuvimos de nieve, Sí. nació Miranda, o sea, Sí, todo. no, todo. Wow. Sí, pero es lindo tener a la familia cerca. Fíjate que una de las cosas que, no es que me arrepiento, pero yo pudiera cambiar antes de venir aquí, es haberle dejado como que la situación de poder venir a Estados Unidos a mi familia un poco más arreglada. Claro. Nosotros nunca pensamos que se iba a poner todo tan difícil, y mi familia nadie tiene visa. No se interesaron en ese momento de sacar visa, la única que tenía era yo. Sí. Y entonces, luego que nosotros llegamos aquí, que salimos corriendo de Venezuela por pues situaciones políticas, de economía, de seguridad, y llegamos aquí y caemos en cuenta de que, wow, ¿y ahora qué? O sea, mi familia no puede venir, y buscando como esos caminitos, a ver, cómo podemos ir allá o ellos venir. Es complicado. Che, y hablando de la situación un poquito migratoria, digamos que tu historia es una historia de éxito, ¿cierto?
yo desde el principio vine, quise hacer las cosas bien con mi familia. Sí. Siempre fui profesional en mi país, quise venir a hacer las cosas bien. Ahora eres un componente importante en la sociedad hispana y es ayuda a las personas, asegurarse, tengo mi empresa y demás. Pero lastimosamente, como pasa en Venezuela y como pasa en Colombia y como pasa en diferentes países, pues hay personas que no vienen a hacer las cosas bien. Y las personas de Venezuela se han visto categorizadas por, no queremos hablar de las personas de Venezuela, las personas de Venezuela sí. Vienen a robar, vienen a hacer muchas cosas y lastimosamente los han categorizado, los han puesto en la misma bolsa en muchos lugares. Sí. ¿Qué le dirías a las personas frente a esto, cierto? A las personas que quizás te están escuchando y que al escuchar tu historia obviamente entendemos que no todas las personas de Venezuela son iguales y que cuando por ejemplo a mí me dicen, ay no, es que quizás las personas de Venezuela, yo digo, pues yo tengo muy buenos amigos de Venezuela y me he topado con personas maravillosas, pero ¿qué dirías o cuál es tu punto de vista frente a esto? Sí, es lamentable y siempre decimos como que, ay, ese venezolano no me representa, no soy yo. A veces sentimos pena y la verdad es que tú sabes que antes yo decía, sigo diciendo, pero antes lo decía como que mucho orgullo, ay, yo soy venezolana y tal, y a veces hay lugares donde he llegado y he escuchado malos comentarios y ya me da pena a veces decirlo, porque te categorizan o te meten en el mismo saco. Lamentablemente sí, y es cierto, mucha gente, venezolanos, no venezolanos de otros países, vienen a hacer cosas indebidas aquí. Y definitivamente el país no es para todos. Si no te sientes bien y no quieres acatar las reglas y hacer las cosas correctamente, pues lamentablemente no es para ti. Tienes que devolverte o en algún momento, como en redes sociales, mucha gente las han tenido que deportar y eso está totalmente bien. Pero habemos personas que sí venimos a hacer las cosas bien. Habemos personas que sí venimos a luchar por nuestros sueños, a echar para adelante. Y nada, pues tratar de limpiar esa imagen tan fea, tan maluca que existe. Y lamentablemente no, como te digo, no solo en Venezuela, muchos otros gentilicios que han caído también. Sí, totalmente. Es que, por ejemplo, yo le decía a Che, cuando pasó todo lo del mundial con todas estas personas de Colombia, yo literalmente quería meterme en una bolsa, porque en mis América, videos en las redes sociales era como, eres colombiana. Entonces lo pregunto por eso, porque si eso fue nosotros una temporada, ¿cierto? ¿Cómo serán ustedes que vienen de una migración bastante grande, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial? Entonces, correcto. Que todo el mundo como, ay, sí, los venezolanos, pero les voy a decir, o sea, yo he conocido personas maravillosas, incluyéndote a ti y a tu familia, y realmente quería que hablaras un poquito acerca de eso, porque sí, no podemos meter a todas las personas en la misma bolsa. O no decirles, es que las personas de Venezuela tienen los mayores beneficios, y ¿por qué nosotros no? Porque las personas se sienten ofendidas por eso. Lo digo todos los días en mis redes sociales, pero entiendan que no todos están pues en la misma bolsa. Y eso es importante que sepamos, ¿cierto? Pero volviendo un poquito acerca de la parte profesional, que me parece maravillosa, en esa transición de haber pasado por estos trabajos que nadie quiere hacer, a tener lo que tienes ahora, que no repetirías. O sea, que tú digas, Diana, si a mí me hubieran dicho que yo iba a hacer esto, quizás yo no hubiese tomado esta decisión, o sí lo hubiese tomado. O sea, ¿qué cambiarías? Mira, yo creo que todos los procesos que he vivido forman parte de mi trayectoria y de mi historia. Y yo me lo he preguntado, si supieras. Yo digo, desde que yo llegué, todo lo que yo he vivido, ¿qué cambiaría? Y nada. O sea, todo lo que yo he vivido forma parte de mi historia, forma parte de mi proceso. Como te hablé ahorita, una de las cosas que sí me hubiese gustado mejorar, pero antes de llegar, es el estatus de mi familia ya para poder venir. O sea, sí les recomiendo quizás a muchas personas que quieran venirse, como que poder trabajar en eso antes de llegar aquí. Y el tema del inglés también, que yo empecé a estudiarlo allá, en Venezuela, y salgo embarazada de Samantha, no terminé mi curso de inglés, y cuando llego aquí me ha costado también, lo entiendo muy bien y lo hablo bien poquito, pero eso, como que organizar un poco mejor el tema de venirnos. A nosotros nos tocó salir corriendo, mi esposo llegó 4 meses antes que yo y luego logró él sacarme y venirme yo, y hubo muchas cosas que no pudimos arreglar por el tema del tiempo y había muchas cosas en contra que necesitábamos venirnos. Pero es como que organizar un poco más
el tema de que tú eres especialista en eso. O sea, el tema de poder arreglar todo y de tener las cosas un poco más controladas cuando tú llegues y no estar como que lanzando flechas. Siempre traíamos un norte, pero es mucho más fácil cuando tú ya lo traes un poco más determinado. Claro. Y ahora, ¿qué le dirías a las personas que quieren convertirse en agentes, pero que les da mamera? Dicen, ay, no tengo contactos, ¿qué es esto? Esto no se gana. Mira, como te dije ahorita, no es mágico. No es el que te diga que si te conviertes en agente de seguros te vas a hacer rico de un día para otro, te miente, ahí tienes que salir corriendo. Es la mentira más grande. Es el primer red flag. Sí. Corran. Sí. Que el negocio da dinero, sí, es cierto, pero tienes que trabajarlo. Es un trabajo de hormiguita, ¿ok? Y yo lo que me preguntaba era, cada vez que yo tenía esos altibajos y que yo decía, ¿será que sí sirvo para esto? ¿Será que me va a gustar? Yo decía, pero esto otro que hacía antes me gustaba, también servía. Entonces yo decía, no, yo para atrás ni para agarrar impulso, yo tengo que seguir. Entonces todas esas personas que a veces se ponen como que todos estos peros de que todo el mundo lo hace, nadie me va a comprar, no hablo inglés, es difícil venderle a la gente un seguro. No es tan complicado como tú lo crees, es una necesidad en este país, ¿me entiendes? Tienes la disponibilidad y el tiempo de estar en casa con tus hijas, eso yo, mira, le doy gracias a Dios todos los días que yo puedo levantarme, abrir mi computadora y mi teléfono y trabajar de ahí y tener a Miranda y a Samantha al lado, irla a buscar a la escuela. Hoy tuvimos una actividad con las niñas en el colegio y los ojitos de ella cuando me ven y me miran y me dicen, mami, gracias por venir. Y hay muchos papás que no van porque están trabajando y eso está bien, es un proceso. Lo que yo digo es que no, o sea, no te quedes en algo que quizás en el momento no te va a servir para toda la vida. Pues. Exacto. Y adicional, porque tú dices algo demasiado importante que yo recalco mucho cuando alguien se sienta conmigo a decirme, quiero empezar mi camino profesional, y es, te cuesta lo mismo crear una hoja de vida para un trabajo que no te gusta, levantarte y esforzarte por aprender cosas que no te gustan, que hacerlo por algo que te gusta y te apasiona. Sea emprender, sea el trabajo. Si para ti el emprendimiento no es, está perfecto. Exacto. ¿Cierto? Si para ti un trabajo y un éxito se ve de que te contraten en una empresa de 9 a 5, está perfecto. Pero siempre, o sea, la vida es una y uno debería hacer lo que le gusta. Totalmente. Eso, y tienes que arriesgarte y tocar esa puerta y saber si te va a gustar o no. Exactamente. Porque es verdad, no todo es para todo el mundo. Hay gente que lo estudia, se licencia y no le funciona, ok, está bien. No puedo decirte que los seguros te van a servir, no. O sea, tú tienes que saber qué es lo que te puede funcionar o no. Pero atrévete. O sea, lo más seguro en esta vida que tienes es equivocarte. O sea, la gente que piensa que nació y todo le va a salir perfecto, imagínate tú. O sea, lo más seguro que tú tienes en esta vida es equivocarte. Cuando te equivocas es la mayor enseñanza y aprendizaje que tienes. Entonces tienes que arriesgarte. Yo tampoco sabía si iba a servir o no. Cuando a mí Jenny me hablaba y me decía, ¡Aló! Brillas, aprendes rápido, hablas bien, tal. Yo decía, yo vendiendo seguros, no, qué fastidio. Yo la veía a ella como tan embolatada en ese momento porque no tenía muchas asistentes, estaba en su proceso de crecimiento. Y luego yo dije, no, sí es para mí. Sí es para mí. Pero es válido. Hay gente que no nace, o sea, no todo el mundo nace para hacer lo mismo. Pues, y es totalmente válido. Pero tienes que quitarte como que esa inquietud. O sea, ver si es para ti o no. Y entonces, cuéntanos un poquito ya acerca del negocio de los seguros. Y cuando quiero que entremos un poquito es, ¿en qué momento empiezas a contratar personas? ¿En qué momento empiezas a decir, ya no puedo yo sola con estos 3 clientes de la Florida, sino con estos 80 clientes de alrededor de los Estados Unidos? Primero cuéntanos cuántos clientes tienes, porque nos morimos por saber, ¿cierto? Porque a nosotros nos gusta el chisme. Mira, como más de 800 clientes. Hagan números. Más de 800 clientes, gracias a Dios. Y vamos por más. Me encanta. Sí, una de las cosas que tienes que aprender es a delegar. Y te acuerdas que lo hablábamos al principio, Diana, que Diana decía yo. No. Yo hago todo. Y yo, búscate a alguien que te ayude, búscate a alguien. De hecho, mi primera asistente virtual la conseguí gracias a Chay, porque me dijo, no, yo era loca contestando, yo contestaba mensajes, yo contestaba y yo decía, Dios mío, o sea, yo puedo ser muy buena para unas cosas, pero para delegar, o sea, a mí me cuesta delegar, pero entendí la importancia de hacerlo. Y
tú, o sea, me refirió pues la gente, la asistente virtual, y yo le agradecí porque a partir de ahí mi equipo creció también y pude aprender a crecer también. Totalmente. Okay. Tienes que aprender a delegar. Obviamente llega un momento en que Cheimari no se podía multiplicar. Cheimari buscó un trabajo para estar tranquila con sus niñas y los clientes me llamaban cada ratico y yo decía, ok, necesito a alguien. Al principio a los clientes le cuesta entender que no vas a ser tú siempre. El que le va a contestar la llamada no va a ser siempre tu voz la que va a estar allí. Pero tú tratas de buscar, por lo menos mis chicas, la mayoría hablan como yo las voy como clonando, ¿me entiendes? Y ya luego cuando tú escuchas de un cliente decir, wow, esa chica que me atendió, qué especial es igual que tú, y tú dices, lo hice bien, porque obviamente forma parte de ti también el trabajo, sí, por supuesto que sí. Ya sí, cuando yo tenía más de 100, 150 clientes, yo dije ya. ¿Eso al cuánto tiempo pasó desde que empezaste? Sí, como al año, año y medio. Sí. Wow, ok. ¿Y empiezas a delegar? ¿Empiezas a tener asistentes? Sí. Empecé a tener una sola chica full time que empecé a explicarle todo, obviamente con las medidas de seguridad, porque sabes que en la parte de seguros manejamos muchos datos sensibles de clientes, totalmente confidencial, pero tú empiezas a delegar lo que puedes, lo que la ley te permite, y yo sentía esa tranquilidad de saber de que mis clientes estaban atendidos siempre que estuviesen, que yo podían hacer una cita conmigo, pero si yo no estaba en el momento, ahí Cheimari tenía alguien para ellos, y así poquito a poquito comencé. Ya ahorita tengo 4 chicas que trabajan conmigo y ya están bien delegaditos su trabajo, entonces sí, es fundamental. En cualquier negocio, si tú no aprendes a delegar, si tú no aprendes como que a buscar esas actividades y también comprender que esa gente que te va a ayudar, cada quien es diferente y tienes habilidades diferentes. Tienes que saber dónde la vas a poner. Exacto. Porque al principio de pronto yo ponía a alguien atención al cliente y cuando veía que quizás no respondía bien, yo decía, no, esta chica es mejor para los números. Claro. Porque la puedo tener tras bastidores y es rápida y es tal para sistema, las iba moviendo. Hasta que tú vas como que identificando para qué es buena cada quien. Ok. Listo. Hablemos de números. ¿Sí o no? Porque ustedes dicen, yo quiero meterme con esto. Además, porque si no se me olvida quizás, o tú me corregirás, tú también entrenas a personas para que puedan convertirse en agentes. Cuéntanos, aquí sin calzones, Che, pues no se lo va a quitar aquí en el podcast, ¿no? Pero cuéntanos el primer año, ¿cuánto hiciste? Mira, yo el primer año hice como más de $60,000. El año. Ok, que eso en un trabajo regular, les digo, difícil el primer año, en una posición entry level, que es muy difícil. Ok, a hoy, ¿cuánto presupuestas más o menos para el año 2024 cerrar tu año? Como más de 200,000, sí. Entonces, con esto quiero decirles que es un proceso. A veces decimos, yo quiero ganarme X cantidad de dinero. Ustedes tienen que proyectarse y trabajar en pro, porque aunque Che tiene su equipo, ella está constantemente capacitándose, cambiando el mindset, y quiero que nos hables de eso. Porque tú me dices, Diana, yo asisto a eventos, y yo le digo a Alejandro, ¡qué madre, qué chévere! Alejandro, vamos al evento. Pero nosotros somos más de esta virtualidad, ¿no? Claro. Pero nosotros te vemos a ti constantemente en eventos, asistes, te capacitas, vas, pero eso no hace parte solamente de ti, sino de lo que viene de la formación de Jenny, porque ella también es así. ¿Qué tan importante es manejar el mindset en los negocios? Totalmente. Totalmente. Mira, la mejor inversión que puedes hacer es esta. Eso es lo que nunca vas a perder el dinero invirtiendo allí. Y rodearte de personas que te sumen, rodearte de personas que te impulsen, que trabajen en los mismos proyectos que tú. Eso es demasiado importante. Sí. Y obviamente como la carrera te da para que tú puedas invertir en eso, pues. Invertir en un por ejemplo, entrenamiento fuera de la ciudad, crecimiento personal. Tuve la dicha de ir a Tony Robbins en mi vida. Me iba a imaginar que iba a ir a un seminario. Y no solo tú, tu esposo también. Sí, seminarios de Tony Robbins, obviamente talleres online. O sea, todo lo que yo veo que me sume, ahí estoy pegada, escuchando. Seguir a personas por redes sociales que realmente te aporten. Leer libros cada cierto tiempo. O sea, muchas cosas importantes. Y tú dices
algo súper importante, pues también es lo que consumimos todo el tiempo, ¿no? El contenido que consumimos, que tanto nos aporta diariamente a el crecimiento que tenemos. Sí. Porque sí, de vez en cuando el entretenimiento es chévere, pero cuando eso se trata tu vida 100% y solo es entretenimiento por una deformación, sí, creo que es bastante difícil crecer. Tienes que tener un equilibrio, sí, un equilibrio de todo, obviamente. Tengo 2 niñas y ellas necesitan de mamá todo el tiempo, pero suena duro, pero me ha tocado obviamente limpiar mi entorno, gente que a veces no entiende, ¿sí? No entiende lo que haces, te critica. Obviamente ahorita que estamos en temporada de Open Enrollment, a veces hay momentos donde no puedo asistir a cosas porque necesito, ¿verdad?, estar enfocada, cómo van los números, cómo van las estadísticas, reunirme con el equipo. Y, ay, sí, es que ella apuró con el trabajo ahora, o es que ella ha cambiado porque es esto, ¿me entiendes? O a veces están en reuniones de grupos donde hablan cosas que ya no te... Eso. O sea, uy, es increíble, pero eso sí pasa. Sí. Cuando tú empiezas a tener, y no porque tú estés en otro nivel, sino porque tu mente ya trabaja de otra forma. Correcto. O sea, tú quieres rodearte con personas que tengan conversaciones interesantes, que te aporten, que tú puedas aprender. Tú entras en un mundo en el que quieres aprender, quieres más, o sea, quieres saber más, qué chévere. Y cuando es lo mismo, es cuando empiezan estas amistades a quedarse atrás, y no porque de verdad seas malo. Las personas se van quedando. Tú vas avanzando, evolucionando. Sí, y tú decides dónde te vas a quedar. Exactamente. Entonces tú quieres estar siempre en esa mesa, de esa conversación donde tú dices, sí, ¿dónde? Sí, exactamente. Y no siempre te vas a poder sentar en esa mesa, pero tú decides, ¿me entiendes? Y tú decides cuando te sientes en la mesa equivocada qué es lo que también vas a meter en tu cerebro. Exactamente. Entonces, eso hace parte del ejercicio de la evolución de ustedes como profesionales, como personas, que ustedes también puedan entender su entorno. Porque si es un entorno en el que solo se está hablando de gastos, queja, ¿cierto? Todo es malo en este país, qué fastidio estar acá, no vamos a salir adelante, si es chévere pero es duro, no estoy dispuesto a esto. Y si esa conversación tú no la quieres tener, pues es mejor que tú empieces a evaluar dónde sí quieres estar, ¿cierto? Sí, tenemos que ser obviamente empáticos, cada quien está viviendo su proceso. Usted no pertenece a mi equipo. Cada quien vive su proceso y sí, o sea, te vas a conseguir personas que están viviendo el proceso que tú viviste hace 4 o 5 años atrás y tú dices, sí, ya pasé. Ya pasé por ahí. Y obviamente lo apoyas y sí, pero llega un momento donde tú dices, ya, o sea, te quitan energía, o sea, es un proceso duro, Adicional, porque no sé si te pasa, y no sé si les pasa a ustedes, pero cuando tú tienes hijos también empiezas a pensar, yo cómo quiero que mis hijos empiecen a crecer en ese mindset, o sea, como dónde quiero que ellos también empiecen a ver ejemplo frente al crecimiento, ¿cierto? Sí. Entonces, como tú le hablas a los demás, como lo que escuchan tus hijos también alrededor del círculo en el que estás, también es muy importante. Sí. ¿Cierto? Claro, porque tú sabes que ellos son unas esponjitas y ellos todo lo que van escuchando y eso es con lo que ellos se van sumando. Incluso me pasaba con mi mamá y las personas mayores que ya obviamente ellos tienen como que tú sabes su forma de criar, su forma de hablar y a veces yo le decía, mami, no le hables hacia la niña, ¿ves? Porque son cosas que ya tú estás como en otra forma de entenderlo y ella a veces me decía, yo te crié a ti así y no pasó nada, familia, sí, ¿ves? Porque la familia trae unas limitantes pues que quién sabe si uno sí tiene traumas de eso, o sea, eso quién le va a decir a uno que no, o sea, puede que uno sí tenga sus traumas, solo que aprendió a vivir con eso. Sí. Pero lo va sanando, ¿cierto? Uno Correcto. va sanando como esas cosas. Y yo lo escuché de una mentora muy, muy importante, Vilma Núñez, y ella dijo una vez, yo no dejo, o sea, no me relaciono con personas que yo visualice a futuro de las relaciones con mis hijos. Fíjate. Que no quisiera que mis hijos se relacionaran con, ¿cierto? Porque es el ejemplo de lo que escuchan. Y tú tienes toda la razón, o sea, tú vas, no quiero decir la palabra limpiando tu círculo, pero evolucionando en esas amistades. Sí, y tienes la opción de ir escogiendo. Y existen tus grupos de amistades de bochinche, tus grupos de amistades de trabajo, tus grupos de amistades de mamás para proyectos de niños, o sea, eso está válido. Pero obviamente si tú quieres seguir en el mismo lineamiento de crecimiento, sí toca en un momento ir buscando como que ese camino. Total. Chey, hoy tienes Chey Seguros. Sí. ¿Cierto? ¿Qué más tienes? Chey Seguros.
La Tribu Seguros. La Tribu Seguros. Sí. Es tu segunda empresa. Sí, es mi segunda empresa con mi esposo, una socia muy especial. No les vamos a decir quién es. No. Chismosos. Y nos ha ido muy bien, nos ha ido súper bien. Mi esposo tiene licencia de PNC, que es para trabajar todo lo que es vehículo, carro, rentas, comercial, casa, asegurar todo eso, mascotas. Y yo me enfoco en la parte de salud y vida. Mi fuerte es vida, trabajo con todo lo que es seguros de Obamacare, seguros de Medicare para personas mayores y seguros de vida. Seguros de vida, todo a término, IUL, todo lo que el cliente pida y estamos atentos. Chévere. ¿Cómo te pueden encontrar, Che, en redes sociales? En las redes sociales, @CheySeguros, esa es como mi cuenta principal. Ahí no solamente van a tener como que contenido de seguros fastidiosos, sino también tips para las personas que van llegando, tips de mamá. En mis historias siempre comparto pues lo que voy haciendo día a día. Y en la Tribu Seguros, que también trabajamos con todo lo que es seguros, y está mi esposo, como les digo, trabajando en lo de PNC, seguros de salud, vida, son mis cuentas personales. Súper. Alguien que se quiera licenciar, diga, yo escucha, Che, hijo de madre, ya, pues por favor, yo quiero trabajar en ese equipo, además porque tú tienes digamos que unos valores empresariales muy lindos también, ¿cierto? Sí. Que transmiten a los clientes. Y quien se forme contigo, pues va a traer quizás todo eso también. ¿Cómo pueden formarse con tu equipo? Ok, fíjate, ahí mismo en mis redes sociales hay un link para que se puedan comunicar conmigo directamente. Hacemos una asesoría totalmente gratis, donde obviamente hacemos todas las preguntas correctas. Tienes que tener tus documentos en regla para poder trabajar, presentar el examen estatal para aprobar la licencia. Es un proceso, pero no es nada complicado. O sea, a veces la gente dice, ay, como que es difícil sacar la licencia. No, tú tienes acceso a una plataforma para estudiar. Si estás en Texas y en Florida, lo puedes presentar en español. Entras en tu plataforma para estudiar, luego de eso presentas, apruebas, pides la licencia y luego empiezas la contratación y obviamente la agencia te da el adiestramiento para que puedas entender. Tú les das el adiestramiento. Totalmente. Y les enseñas cómo construir de pronto un networking y cómo hacer networking y todo. Sí, no, mira, la agencia te da el apalancamiento para todo. Te da todo lo que es el marketing, tus tarjetas de presentación, tus polos para trabajar, manteles si quieres ir a eventos, te dan todas las estrategias para que puedas empezar a darte a conocer, alianzas en redes sociales. O sea, tenemos entrenamientos todas las semanas de todas las áreas. Entonces eso suma mucho, pues a la gente le gusta mucho. Che, de todo este camino profesional, ¿cierto? Sí. ¿Cuál ha sido tu momento más vulnerable? Sacando pues obviamente lo de tu familia. Sí, mira, yo creo que fue el comienzo. Cuando yo decidí sacar mi licencia, estaba la pandemia empezando. Tenía a Miranda recién nacida, tenía a Samantha en clases virtuales y quieres sacar el negocio a flote, pero todo como que te juega en contra. Entonces yo lloraba todos los días porque yo decía, ¿será que yo puedo con todo esto? Tenía a Samantha sentada en su mesita viendo las clases virtuales con la maestra, Miranda llorando, mi teléfono con los clientes, y yo decía, qué difícil es todo esto, y pude, o sea, pero yo creo que fue el momento más difícil y fue el comienzo. O sea, que como si yo... ese vulnerable que tú dijiste, que es todo esto que estoy viviendo. Sí, ¿cierto? Entonces yo decía, estoy buscando esto para tener más tiempo para mí, y estaba viviendo como que ese ciclo. Cuando mi esposo llegaba de trabajar, porque Nerio nunca se paró en la empresa donde él trabajaba, a todos los mandaron para casa en la parte administrativa, pero como él manejaba montacargas, eran poquitos, ellos mantenían distancia y podía seguir trabajando. Entonces él siguió trabajando y yo me quedaba en casa encerrada todo el día. Cuando él llegaba, yo me acuerdo que yo lo esperaba lista para que cuando él llegara yo decía, me voy. Y yo tenía que salir así sea a caminar, porque mi mente estaba muy colapsada de todo. Y obviamente como no tengo familia directa aquí, no tengo hermanas, no tengo a nadie, no tenía esas manos de ayuda, de yo decir, sosténme aquí la niña mientras yo llamo, sosténme aquí. Mira, yo llamaba a los clientes del closet de mi casa. O sea, yo me encerraba en el closet, y yo, sí, aquí estoy. Y yo le decía a mi esposo, sosténgala, un momentico. Dios mío. Porque sí, o sea, no teníamos oficina en ese momento, nada, todo lo hacía desde casa y las niñas lloraban, a mí me daba pena, ¿ves? Pero eso ahora yo lo cuento como un chiste, pero en el momento era muy frustrante.
Para cerrar, ¿qué le dirías a una persona que está viviendo lo que Che vivió en ese momento tan vulnerable? Sí, sí se puede y que aprendan que todo, durante el proceso, todo va a tener su propósito, ¿ok? Y que lo vas a entender después. Cuando vives el momento, como cuento yo ahorita mi historia, todos esos procesos duros que tú vives a cada momento, tú sabes que van a tener un propósito, ¿ok? Pero tienes que entenderlo y aceptarlo con cariño. Es duro, es difícil y yo sé que hay días. Es más, hoy hablaba con una chica que está estudiando para la licencia y decía, hoy amanecí sin ánimos de hacer nada, Che, ¿cómo es que, o sea, tienes como que esas nubes, pero tienes que seguir y no parar para poder lograrlo. Perfecto, pues ya escucharon. Che, gracias por haber llegado a Charlamos Podcast, hablarnos de tu vida, entrar en tu hogar, en tus finanzas. Y nada, gracias por motivar a tantas personas, a tantos hispanos que en este momento te están escuchando y que estoy segura que después de este podcast van a decir, yo sí puedo independientemente de lo que estás haciendo. Sí. Mil gracias. Gracias, Diana, por la invitación. Besitos, nos vemos en un próximo capítulo de Charlamos Podcast. Chao. Bye.